Cristo, te rogamos, Padre, que tu presencia sea en este lugar, que tu gracia nos rodee. Señor, que no sean palabras de humana sabiduría, sino que sea tu dulce voz. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor amado. Amén. Aleluya. Durante la semana estuve orando, clamando, berreando, y yo le decía, Señor, háblame, porque mi deseo no es traerte la más profunda doctrina. Mi deseo no es ni siquiera traerte lo que el Señor me ha revelado. Mi deseo es traerte lo que el Señor tiene para ti. Y el Señor hablaba a mi corazón y me hacía entender del sufrimiento de muchos, que algunos están viviendo hoy cierto sufrimiento, otros han pasado sufrimiento y se han preguntado ¿por qué sufro? Y no entiendo. Y así es como le he puesto el mensaje. ¿Por qué sufrimos? Mira, mi amado, a pesar de todo lo que has pasado en tu vida, muchas ocasiones yo he entendido que somos un vaso de barro. Y cuando el vaso de barro se cae, ¿qué le pasa? Se despedaza muy fácilmente. Y hoy quiero llevarte a través de una serie de mensajes a que comencemos a restaurar desde los pedazos. Yo no sé cómo está tu alma. Una vez el Señor me enseñaba, y quiero que te imagines lo siguiente: tu alma es como este muro, llamémosle así. Y el Señor me hacía entender que cada vez que tú tienes una herida, es como si le pusiéramos al muro un pedazo de loseta, por ejemplo, que comenzáramos a partir este muro. Y en vez de que esté completamente íntegro el muro, o esta columna más bien, es como si un pedazo de herida se hubiera quedado hace 10 años atrás, otro hace 9 meses, otro hace... Y tu alma está dividida, llamémosle así. El propósito de restaurar desde los pedazos, llamémosle así, es comenzar otra vez a vivir y a tener una vida íntegra. Y una vida íntegra es como la cual el Señor tenía para Adán. Cuando Adán cae en pecado, entra la destrucción, entra la muerte, entra el dolor, entra toda especie de mal. Y entonces naces tú, y desde el vientre de tu madre muchas veces somos desechados, menospreciados. Y hoy deseo en el Señor que desde las cenizas entiendas que el Señor quiere tomar tu mano y levantarte y decirte: hijo, yo estoy contigo, lo que estás viviendo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones vienen tantas personas que te dicen: tú no vas a lograr esto. Y es como si te pusieran un tope. Pero hoy vengo de parte del Señor a decirte: el Señor va a hacer más allá de lo que tú piensas, más allá de lo que te han dicho que no, más allá de lo que tú mismo te has dicho: no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque cuando uno de nosotros ama, adora, cree en el Señor Jesucristo, entonces son las fuerzas del Señor y no las tuyas. Por lo tanto, mi amado, quiero ponerte un ejemplo. Y vamos a comenzar este viaje. Creo que todos hemos sido ofendidos. Y el que no haya sido ofendido, al final me firma la Biblia y me pone: pastor, yo soy el cero detalles, ¿verdad? Y quiero que observes algo. La gente que más nos ofende es la gente más cercana. En el caso de los casados, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres. Y digamos que te hirieron, pero así horrible. Y de repente llegas a la casa del Señor y el pastor te dice: la palabra dice que tienes que amar a tus enemigos. ¿Cómo lo tomas? Híjole, manito. Una ocasión me tocó predicarle a una persona que acababa de ser violada. Y le dije: el Señor dice, y le mostré el versículo, que tú tienes que perdonar a tus enemigos. Y no solo eso, lo tienes que amar.
¿Cómo se habrá sentido esa persona después de una violación? Asfixiada, atormentada, pasando un momento horrible. Y hoy vengo de parte del Señor a decirte, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio del momento difícil, es cuando tú recibes una revelación genuina del amor de Dios. Es decir, que en medio del sufrimiento, el Señor usa eso para llevarte a la estatura del varón perfecto. La palabra en el libro de Isaías nos dice que Jesús es un varón experimentado en quebranto. El Señor usó su sufrimiento para desatar bendición sobre ti. Por lo tanto, el Señor muchas veces usa tu sufrimiento para desatar bendición en otro. Y quiero que lo veas desde la siguiente manera. Todo lo que le pasó al cuerpo de Cristo, hablándose de la persona, lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo, le pasa al cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos ese cuerpo místico. ¿Vas conmigo? Y quiero que observemos algo, mi amado. Veamos a Job. A Job le fue pero en feria. ¿Estás conmigo? Le fue pero difícil. Pero en medio del sufrimiento el Señor le empezó a enseñar cuán grande era Él. Dice la Escritura, de oídos te había oído, pero ya después de más de 9 meses, casi un año, dice, ahora mis ojos te ven. Él no conocía a Dios, él tenía mucho conocimiento, como quizás tenemos aquí. Tenía muchas enseñanzas, él era un hombre que enseñaba al pueblo, pero no tenía una vivencia profunda de quién era Dios, hasta que Job enfrentó el sufrimiento. Pero yo encuentro algo en la Escritura. Esa revelación de Job se manifestó porque su refugio era el Señor. Yo te pregunto, mi amado, ¿cuál es tu refugio cuando estás en el sufrimiento? A lo mejor en algunos padres es platicarle al hijo, o platicarle, si todavía esos padres tienen a sus papás, platicarle a sus papás o a su pareja. Quiero decirte, olvídate de eso. Tenemos que tener la cultura de acercarnos a Dios, y no que hasta después de muchos años entendamos por qué el sufrimiento, porque eso fue lo que le pasó a Job. Y quiero ir aterrizando esto. Acompáñame al libro de Salmos, capítulo 121, versículo 1. Dice la Escritura, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi amado, yo recuerdo una ocasión que me estaba muriendo literalmente en un primer ayuno que hice. Iba por el día 33 o 34 de ayuno sin tomar nada de alimento, y yo me sentía muy mal. Recuerdo haber subido las escaleras de la casa e iba en el pasillo el cual me llevaba a mi habitación, y yo empecé a caerme literalmente, porque mi corazón palpitaba cada vez menos, me sentía muy mal. Llegó el momento en el que dejé prácticamente de tener aliento, pero esta Escritura momentos antes la había leído y empecé a clamar, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y empecé a clamarlo en mi ser interior. Y en ese momento, en medio de que no había fuerza, en medio de que yo estaba sintiéndome morir, me sentía muy mal, el Señor me dijo, yo estoy contigo, y me levantó. Porque ahí entendí algo. En medio de mi sufrimiento, ni mi salud, ni mi vida depende de lo que yo haga, depende de en quién yo he creído. Por lo tanto, yo vengo a preguntarte a ti, ¿en quién has creído? Me dirás, en el mismo Dios de usted, pastor. Hasta que se le vean las cosas reales a usted, podremos decir si ama o no a Dios.
Quiero que te des cuenta, mi amado, mi amada, que no se trata de tus palabras, se trata de tu comunión y tus acciones en el Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero que observes este verso. Todo el sufrimiento que has pasado, quizás desde el vientre de tu madre, está siendo para que tú llegues a la estatura del varón perfecto, para que tú tengas esa imagen de Dios. Algo que yo he encontrado en muchas personas antes de irse, de partir con el Señor, es que sufren demasiado. Algunos pasan meses internados, algunos, como en este tiempo lo hemos visto, con el respirador, que están intubados. Yo recuerdo a una persona que murió de cáncer de huesos hace 4 o 5 años. Y un día me permitieron hablar con ella. Fue algo horrible. Me explicaban que aún cuando pasaban cerca de esta persona, no le podía hacer viento, así como el airecito, porque ese aire le dolía. Y empecé a orar por esta persona. No tenía más de 40 años tendría. Y el Señor me dijo, porque yo no me explicaba por qué tenía cáncer en los huesos. Y el Señor me dijo, y no lo entendí en el momento, hasta ahora, yo estoy creando mi imagen en ella. Hoy pues yo me quedé, hoy Señor, pues por las buenas, no, yo sí me dejo, yo no quiero llegar ahí, flojito y cooperando. Pero hay algo que entendí. Todo el sufrimiento, cuando tú aprendes a colocar en las manos del Señor, la respuesta del Señor es formarte a su semejanza. Pero cuando estás permitiendo que haya llanto, que haya queja, que haya momentos de conflictos a causa de lo que sufres, estás postergando la imagen de Dios en ti. ¿Alguien conmigo? Es decir, mis amados, quiero que veamos algo. En el libro de Génesis, yo veo que el Señor creó a Adán perfecto y tomó a Eva de forma perfecta de Adán. Es decir, que el plan de Dios en el Génesis era que se multiplicaran, que sojuzgaran, que ejercieran gobierno, que se amaran, que hicieran cosas impresionantes. En ninguna parte del Génesis yo encuentro, y el Señor les puso en su chip, que tenían dolor, que iban a pasar sufrimiento. Tampoco yo veo que en el Génesis dijera, y de repente van a tener una enfermedad, y para que se acuerden de mí les mando el COVID. No, es decir que no estaba en los planes de Dios que pasara esto. Pero cuando cae Adán, yo encuentro algo. Dios el Padre prepara a su Hijo, Dios el Hijo, para que fuera enviado a la tierra para restaurar desde las cenizas, desde los pedazos, todo lo que Adán había perdido por ti y por mí. Hay veces yo he llegado a escuchar a algunas mujeres que dicen esto, porque la Escritura nos dice que Eva tenía hijos sin dolor. Mi amada, ¿qué hubieras sentido que nunca hubieras tenido dolores en el parto? Ay, hasta tendrías 15, ¿verdad? Así como que vénganse, échenle otro y otro, y al fin no duele. Pero no. He escuchado de mujeres que dicen que un día van a llegar al cielo y le van a decir, Eva, ¿qué te pasa? Por tu culpa me dolió, ¿verdad? Pero mi amado, el plan de Dios es que eso ni siquiera existiera para las mujeres. ¿A qué voy con esto, mi amado? El Señor envía a Jesús para restaurar todo lo perdido. Y quiero mostrártelo en el libro de Lucas capítulo 4 verso 18.
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mi amado, yo veo en este versículo que Jesús fue enviado para que tu sufrimiento tuviera un propósito. Pero todo va a depender de en dónde tú colocas el sufrimiento. Quiero mostrarte algo. En todos los momentos de tormenta en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor siempre se proveyó de alguien para levantarlo como una voz. Vemos a Moisés, vemos a Elías, vemos a Pablo, vemos a los diferentes jueces, a manera de decirle a la gente: el Señor tiene los brazos abiertos para consolarte, para bendecirte. A pesar de lo que estés viviendo, a pesar de tu tormenta, quiero decirte que el caos no significa que Dios no esté. Y eso yo lo veo a través de toda la Biblia. Se levanta un Elías a decirle: en medio de lo pagano que son, Dios sigue permaneciendo. En medio de la enfermedad, yo le dije a esa mujer: Dios está presente. No me entendía, pero Dios estaba presente. En medio del funeral, Dios está presente. Hay algo muy fuerte que quiero hablar a tu corazón. Cuando alguno de nuestros familiares se adelante, es muy natural sentir luto. Pero de ti dependerá dónde colocar el luto. Si tu luto lo colocas en tu alma, años de destrucción tendrás. Si se lo entregas como una ofrenda al Señor, un gran júbilo obtendrás. Mi amado, mi amada en el Señor, es necesario recordarte: no depende tu vida de un momento difícil, de un tiempo de tropiezo, de un tiempo de tristeza. Todo lo necesitas colocar en aquel que es eterno. Aún los golpes más duros que has llevado en tu vida, los tienes que colocar en Él. Y te explico por qué. La misma herida que a una persona la puede hundir, ojo, la misma, hablemos de una violación, que es algo muy fuerte. La misma violación a una persona la puede hundir, mientras que en otra puede hacer que surja un ministerio. ¿Alguien está aquí? Un divorcio, que es una herida muy profunda también, en una persona puede generarle artritis, cáncer, falta de perdón, cosas horribles, mientras que en la otra puede mostrar restauración familiar, restauración en su colonia, restauración en el lugar donde está, a causa de cómo enfocaron la herida. Es decir, de ti va a depender cómo enfocar las heridas. Te pregunto, bueno, más bien lo quiero poner en tu corazón: cada herida que alguien te haga es oro molido. Por ahí va a haber uno que otro: pastor, ahora sí, pégueme, pero no me deje, ¿verdad? No. Quiero que usted entienda a profundidad: cada herida que usted ha pasado, cada herida es oro molido. Y te explico por qué, mi amado. Las heridas que yo veo en la Escritura que padeció Daniel, el profeta Daniel, Esteban, fueron gente que padeció mucho, pero sus heridas, al momento de enfocarlas correctamente en el Señor, Daniel provocó a través de las heridas un avivamiento en Babilonia. Esteban provocó a través de las heridas que hubiera un apóstol Pablo, del impacto que le generó ver a un hombre levantando sus manos diciendo: veo el cielo abierto, no les tomes en cuenta el pecado, y mientras que le llovían piedras. Mi amado, tú sabes qué vas a hacer con tus heridas. Tú lo sabes. Tú eres el que lo va a determinar. ¿Por qué, mi amado? Porque si no tuviéramos un Dios todopoderoso, estaríamos destruidos. Por ello,
quiero enseñarte por qué te es necesario enfocar tu sufrimiento al Señor. Y para esto tenemos que conocer algunos atributos de Dios. Es decir, algunas características que solamente tiene Dios, como por ejemplo la omnisciencia. ¿Alguien sabe qué es ser omnisciente? Todo lo conoce, todo lo sabe. Es decir, desde la eternidad pasada, desde el pasado, desde el presente, desde el futuro y la eternidad futura, mi amado, Él conoce todo. Conoce todo cronológicamente, es decir, en orden. Lo conoce de forma aleatoria, diciendo, ay, me voy al 2000 antes de Cristo, me voy al 4000 después de Cristo. Y Él conoce perfectamente las cosas. Y si para Él no se le pasa ningún detalle, también me habla de que conoce perfectamente lo que está haciendo con tu vida. Porque diga conmigo, yo tengo dueño. Vamos, dígalo fuerte, yo tengo dueño. Te lo voy a poner bien feo. Una ocasión a mí el Señor me hizo entender, cuando yo andaba en las drogas, cuando el Señor en su misericordia me alcanza, me transforma, paso un proceso de rehabilitación, y el Señor me hace entender que yo era como un perro callejero. ¿Has visto un perro callejero? Apestoso, todo enredado, todo sucio, no come. Ese era yo. Pero en cambio tú ves al perrito de ahí de algún vecino y es todo bonito. Si tú tienes animalitos ahí, todo bonito, hasta huele a jabón grisi, ¿verdad? Sí. ¿Por qué, mi amado? Porque hay una gran diferencia entre alguien que tiene un dueño y alguien que no lo tiene. Diga conmigo, yo tengo dueño. Y tu dueño es Cristo, amén. Mi amado, quiero que observes algo. Cuando tú entiendes que tu vida depende del Señor, entonces comienzas a pasar por alto las cosas que te están afectando. Pastor, ¿cómo me va a dejar de afectar una enfermedad física? Pregúntale a Dios, ¿qué me estás enseñando? ¿Cómo voy a pasar por alto esto tan difícil que paso con mis hijos? Pregúntale a Dios, ¿qué te está enseñando? ¿Cómo voy a pasar por alto la gran escasez que vivo? Pregúntale a Dios qué te está enseñando. Ya no es el por qué, ve más allá. ¿Qué puedo recibir de esta enseñanza, Señor? Mira lo que dice Isaías, capítulo 46, versículo 9. Isaías 46, 9. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Suena muy tajante esa última frase. Hay uno que otro papá o mamá que va a decir, aquí se hace lo que yo digo. ¿A poco no? Nadie siente la revelación así. El pastor anda muy bravo. Muchos papás dicen, en esta casa se hace lo que yo digo. Bueno, en este mundo se hace lo que Dios dice. Y te voy a mostrar por qué. Y algo que el Señor me hacía entender. En todo lo que Dios hace, que delante de Él es hacer cualquier cosa sin restricciones, yo encuentro un patrón en su palabra. Que todo lo que Dios hace no solamente es perfecto, sino que está basado en amor. ¿Vas conmigo? Es perfecto porque no va a dejar nada sin completar y es todo basado en su amor. Pero ¿cómo nos lo anuncia para que tengamos esperanza en medio de la tormenta? Siempre cumpliré mis promesas. ¿Estás conmigo? Pasas un momento de tormenta, gloria a Dios. Pasas un momento de desierto, gloria a Dios, porque es el mejor momento para que Dios se revele a ti. Otro de los puntos muy importantes que encuentro es que el Señor no tienta a nadie. Vuelvo a repetir, estoy hablando de por qué el Señor actúa en su soberanía. Como te dije, el Señor actúa sin restricciones y dentro de sus sin restricciones
se manifiesta que Dios no tienta a nadie para que caigamos en pecado. Él prueba corazones. Y algo que no quiero que me malinterpretes, el apóstol Pablo decía: cuando yo recibí la ley, me fue revelado el pecado, y conforme al pecado este cuerpo de muerte me dominó. ¿Te acuerdas? Y dice la escritura: yo antes no sentía codicia, pero cuando el mandamiento se hizo real a mí, fui destruido por la codicia. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Ok. Quiero que observes algo. El pecado, muchas veces nosotros lo vemos, ¡ay, es lo peor! Sí, es malo, pero el pecado te hace darte cuenta de qué tan frágil eres, de qué tan dependiente eres de Dios. Aún en medio de tu pecado, no solamente tenemos que ir a los pies del Señor, pedir perdón, etcétera, sino decirle: gracias, Señor. La volví a embarrar, compruebo que tu misericordia es amplia, compruebo que tu gracia sigue sobre mí y me muestras que soy todavía más dependiente de ti. Vamos juntos hasta aquí, mis amados. Es decir, el Señor permite muchas veces que hasta caigamos en pecado para mostrarnos que la única salida es Él. Mira lo que dice en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Te pongo un breviario cultural. Yo creo que todos muchas veces hemos embarradonos con el mismo pecado, una y otra y otra y otra, etcétera. Tú decides hasta cuándo revolcarte en la suciedad. Así me lo dijo Dios un día. Tú decides hasta cuándo te quieres revolcar en la suciedad. Porque cuando estábamos en la iglesia de las campanas era: pues voy a irme a jurar unos 6 meses, ¿no? Ibas, te jurabas y a los 6 meses un día te ponías una que hasta el suelo le dolía cuando caías, ¿verdad? Pero aquí hay una realidad, mi amado. Cuando el Señor me dijo: tú decides hasta cuándo vas a estar ahí, me hizo entender que voluntariamente peco. Y si voluntariamente peco, también voluntariamente puedo decir no al pecado. Tú decides. Pero tuvimos que pasar por muchas revolcadas para darnos cuenta que solo el Señor viene y nos saca de ahí. Aleluya. Otra característica de la soberanía de Dios manifestada en nosotros es que a pesar de que Dios puede hacer lo que se le dé Dios no va a obligar a nadie a que lo ame. ¿Por qué? Dios, siendo Dios, nos permite a nosotros tomar la decisión, ojo, primero de amarlo. Y si usted ama a Dios, en respuesta a su amor viene la obediencia. Una ocasión alguien me preguntaba, o alguien comentaba: es que el pastor de tal lugar es muy autoritario. Ojo, no puede existir autoridad sin amor. ¿Me doy a entender? Es más fácil que haya una persona muy amorosa y que usted en honra a Dios se sujete a la autoridad y caminen juntos, a que llegue el pastor mandón o el padre odioso y aquí se hace como... No, ¿verdad? Yo recuerdo una historia en la familia que yo tenía un tío que era general o coronel, un grado así medio, que se sienten muy yuyuyuy en el ejército. Y cuando llegaba a su casa, hasta el perro se sentaba. ¿En serio? Llegaba todos así, con cara de yo no fui. Pero la realidad es de que muchos despreciaban al papá.
¿Por qué? Porque no era un padre sin amor. Yo te pregunto, mi amado, ¿qué prefieres? ¿Amor? ¿O que alguien te vea con terror y temblor? Caminemos en amor. Y ese es un principio que yo veo en la Escritura. Nosotros respondemos en obediencia a causa de que Él nos amó primero, y porque Él nos amó primero lo podemos amar. Vamos juntos hasta aquí. Otra característica de la soberanía de Dios es que Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Por lo tanto, no puede salir nada destructivo ni nada perverso de alguien que es bueno. La palabra nos dice, no puede haber un buen fruto en un mal árbol. Ni un mal árbol puede dar un buen fruto. Vamos juntos. Perdón, ni un buen árbol puede dar un mal fruto. Y si Dios es bueno, mis amados, para entender por qué viene el sufrimiento, tenemos que aprender a conocerlo. Y quiero mostrarte un par de versículos para que te des cuenta de su bondad. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Una ocasión este versículo me lo dio el Señor cuando estaba en un momento de gran tragedia personal. Yo no me explicaba por qué yo pasaba por esa tormenta. Y el Señor me hizo entender, cuando alguien espera en mí, le tengo que revelar en dónde está sostenido. ¿Alguien conmigo? Tú no vas a saber que en lo que estás sentado es una silla hasta que puedas entender su soporte. Tú no vas a conocer cuán grande es tu Dios hasta que sepas lo profundo que es su respaldo. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Aleluya. Y en Salmos 145, verso 9 dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Aleluya. Vuelvo a repetir, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Qué es esto, mi amado? Si estoy diciendo todas sus obras, incluye el sufrimiento que has pasado. ¿Cómo voy a entender el sufrimiento si antes no entiendo quién es Dios? Vamos juntos, me voy dando a entender. Anhelo en el Señor que sí. Quiero mostrarte en Jeremías 9:24, nos comienza a presentar Jeremías quién es Dios. Jeremías 9:24. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que ha aprendido a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor y que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, dice el Señor. Mi amado, veme tantito. En medio de tu sufrimiento, ¿has visto estas características? Yo no. Dice la Escritura que Él actúa en amor, en justicia y rectitud. En medio del sufrimiento, cuando un hijo está padeciendo, es difícil entender esto. Señor, ¿por qué está pasándome esto a mí? ¿No que me amas? Hay veces que yo he escuchado a algunos hermanos que me han platicado: ¿será que Dios está enojado conmigo? ¿Será que Dios me dejó a mi suerte? ¿Será que Dios se apartó? ¿Será que Dios me envió esta adversidad? Ojo con lo que te quiero enseñar. Cuando estamos anclados en que todas las obras de Dios son amor, justicia y rectitud, entenderemos que aun lo duro que estamos viviendo, Dios tiene el control y sabe por qué lo vivimos. El Señor realmente nunca le dijo a Job por qué su sufrimiento. Nunca le dijo a Job por qué se habían muerto sus 7 hijos. Nunca le dijo a Job por qué toda la gente que lo conocía lo criticaba.
Nunca le dijo a Job por qué su esposa lo despreciaba, por qué de un día de ser el hombre más rico de toda la zona oriente del mundo pasó a ser el hombre más despreciable. Nunca se lo dijo. No esperes que Dios te explique por qué. ¿Alguien está conmigo? No pierdas su tiempo en ¿por qué me pasa esto? Veamos a Job. Disfrutó la bendición sin preguntarle por qué y sin recibir respuesta. ¿Alguien va conmigo? ¿A qué voy con esto, mi amado? Cuando entendemos que todas las obras del Señor están centradas en el amor, la justicia y la rectitud, entonces Satanás no tendrá nada en nosotros. Recuerda lo que un día Jesús dijo: Satanás nada tiene en mí, ¿te acuerdas? Está diciendo en pocas palabras: Satanás no tiene nada en común conmigo, porque yo conozco que las obras de Dios son amor, justicia y rectitud. Y eso lo dijo meses antes de ir a la cruz. Él ya sabía que iba a ir a la cruz. ¿A qué voy con esto? Cuando no estamos centrados en esto, entonces el terreno de nuestra vida pasa a ser un lugar donde Satanás puede sembrar confusión, puede sembrar resentimiento, puede sembrar destrucción, porque es un terreno sin protección. Entonces, ¿qué te protege a ti? El amor, la rectitud y la justicia de Dios. ¿Vas conmigo? ¿Alguien va conmigo? Aleluya. En medio del sufrimiento, mi amado, yo encuentro a David diciendo algo extraordinario, que tiene que ser nuestra oración. Mira lo que dice la palabra en Salmo 61, versículo 2. Salmo 61, 2. Cuando estás en medio del valle de la congoja, cuando estás en medio del valle del sufrimiento, del valle de los lamentos, esto fue lo que hizo David. Y es lo que yo te recomiendo hacer a ti. Dice Salmo 61, 2: desde los lejanos rincones de la tierra te llamo, pues estoy angustiado. Llévame a la roca que es más alta de lo que yo puedo alcanzar, donde quedo yo a salvo. Tú eres mi refugio, la torre fuerte que me protege de mis adversarios. Yo veo a David que tiempo antes, de haber hecho este salmo, él tuvo que enfrentar el tropiezo con Betsabé. Todos conocemos la historia. Y una de las consecuencias que yo veo que David vivía es que no sentía a Dios. Es que él se sentía seco. En el Salmo 32 nos muestra: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y cuando una ocasión hace tiempo estudiaba eso, el Señor me hizo entender que eso de que mis huesos se habían envejecido era un sinónimo de osteoporosis. Y una persona que sufre osteoporosis, el dolor en los huesos es impresionante. Así que mientras que David estaba con la secuela, con la consecuencia de su pecado, él tuvo que enfrentarse a una sequía. Es decir, muchos de los sufrimientos que nosotros llegamos a vivir es porque estamos siendo disciplinados. ¿Alguien aquí? Hay sufrimiento que efectivamente nos lleva a madurez. Porque algo que el Señor me hacía entender es que el sufrimiento viene de repente. Yo recuerdo una frase muy conocida que más o menos dice así: en un segundo te cambia la vida. ¿A poco no? En un segundo puede venir la gran bendición o el sufrimiento. Y lo mismo aquí. El sufrimiento no dice: ¡ahí voy! ¡Hazme un lugar! El sufrimiento no hace eso.
pero sí vemos que hay sufrimiento como consecuencia de nuestro tropiezo. Por eso en Proverbios 3:11 dice la Escritura: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes por sus reprensiones, porque el Señor disciplina al que ama, como un papá al hijo que quiere. Mi amado, algo que el Señor me hacía entender al encontrar este versículo en Proverbios es que el sufrimiento, uno de los frutos del sufrimiento, es llevarnos a ser sabios, es llevarnos a tener una unidad con Dios, es llevarnos a estar llenos de gracia. Es decir, mi amado, en medio del sufrimiento hay algo que el Señor hablaba a mi corazón, y es que en medio del sufrimiento, el cual tú no entiendes, porque ¿acaso entiendes por qué sufres? Yo no. Pero después de este mensaje encuentro algo muy hermoso. En el medio del sufrimiento el Señor quiere revelarte su perfecta voluntad. Y su voluntad raras veces coincide con tu proyecto y tu plan de vida. Y mientras que te cae el 20 de que tienes que optar por la voluntad de Dios y no por tu voluntad, en ese ínter viene el sufrimiento, viene la caída, se comienza a manifestar en ti rebeliones, se comienza a manifestar en ti miedos, pero es ahí donde el Señor te quiere mostrar que tienes que estar en la roca que es más alta que tú para poder fortalecer tu fe, porque un sufrimiento mal enfocado puede destruir tu fe. ¿Alguien conmigo? Algo que yo he encontrado, gracias a Dios, en esta iglesia, es que el sufrimiento ha trabajado para que tu fe no falte. En unos el sufrimiento ha venido de forma personal, en otros porque en su familia sucedió algo, en otros porque en su trabajo, porque fueron despojados de un bien. Ese sufrimiento ha provocado que quizás en un momento tu fe tambaleó, pero ese sufrimiento que buscamos enfocar al Señor es lo que hoy te tiene aquí de pie. ¿Por qué? Porque el antídoto para el sufrimiento no es una palmadita en la espalda, no es un échale ganas, y yo te pido que esas palabras las vayas sacando de tu léxico, porque cuando le echas ganas te cansas. Pero cuando entiendes que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, entonces esas promesas perfectas te hacen entender que en medio del sufrimiento se va a manifestar su gloria. En medio del sufrimiento va a venir la respuesta. En medio del sufrimiento va a venir la edificación, la transformación, la libertad. Hay una familia que ha sufrido mucho por sus hijos. Y una persona me decía: yo lo que estoy viviendo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y yo encontré luz en esas palabras. Este sufrimiento para mí, pastor, ha sido oro, pero no lo entendía. Mi amado, todo sufrimiento que tengas, que pases, que hayas pasado y no hayas digerido, o que estés pasando hoy, necesitas verlo como oro. Te explico por qué. Jesús, horas antes de ir a la cruz, estaba en el huerto del Getsemaní. ¿Estás conmigo? Observa algo, veme. ¿Dónde perdió Adán toda la bendición? En el huerto del Edén. Y Jesús estaba recuperando toda la bendición en el huerto del Getsemaní. ¿Qué es esto? En el Getsemaní, mi amado, Jesús dijo una frase: Señor, Padre, perdón, si quieres, pasa de mí esta copa de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
En medio del sufrimiento le decimos: Señor, ya que acabe, ya no puedo más. ¿Por qué no aprendemos a decirle: Señor, hágase tu voluntad y no la mía? Porque dice la Escritura que Jesús aprendió obediencia por medio del sufrimiento. El Señor no te va a poner a ti a aprender eso, porque ya hubo alguien que lo pasó. Pero está el perfecto ejemplo de que permitamos que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Por qué, mi amado? Porque hasta que conocemos al Señor, sabemos lo que vemos en Cristo, que Él dejó las consecuencias en el Padre. Y cuando dejamos las consecuencias en el Padre, entonces podemos crecer. Y me refiero a las consecuencias de nuestra fe. Y quiero que observes esto con lo que dice Isaías 55. Isaías 55:8 dice: el Señor dice: mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Mi amado, y voy terminando con esto. Mientras que el sufrimiento produce, yo lo veo como que el sufrimiento tiene dos propósitos. Uno, transformar tu carácter, y otro, impactar a la gente que te rodea. Repito, el sufrimiento tiene el propósito de transformar tu carácter e impactar a la gente que te rodea. ¿Por qué lo digo, mi amado? Daniel fue un hombre que injustamente lo lanzaron al foso de los leones. Y la Escritura dice que todo lo que él vivió fue para que aún el rey dijera que todo aquel que no adorara al Dios de Daniel muriera y su casa fuera despedazada. Cuando Esteban, otro hombre en la Biblia, estás pasando un gran sufrimiento, ese sufrimiento abundó para que la iglesia en los tiempos de Esteban se ensanchara de tal manera que alcanzaron hasta acá. El sufrimiento de todos produce edificación en ti y un impacto en los demás. Pregunta: ¿qué te impacta más a ti? Cuando una persona crece en fe porque ha sido bendecido, o porque una persona crece en fe a causa del sufrimiento. La gente no se impacta porque seas bendecido. La gente no le mueve el corazón para conocer a tu Dios porque tengas mucho. A la gente le impacta cuando en medio del sufrimiento tú no te mueves y sigues creyendo: el Señor me va a sanar, el Señor me va a libertar, el Señor va a traer a aquel que yo amo, el Señor va a hacer esto, el Señor va a hacer lo otro. Eso en verdad impacta a la gente que te rodea, porque estás mostrando lo que dice la Escritura, que el aroma para unos, el aroma de tu fe, el aroma de tu vida para unos es muerte y para otros es vida. Tú vas a determinar de ahora en adelante qué hacer con todo lo que estás viviendo. Y mira lo que dice la Escritura, y termino con esto. Romanos 8:35. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Así está escrito: por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida,
ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. Lo que has estado viviendo en sufrimiento no es solamente el perfecto pretexto de parte de Dios para decirte: este es el tiempo de llevarte a más, dependiendo de tu fe. El tiempo de sufrimiento, tú determinas si ponerlo en tu alma o ponerlo en el Señor. Y me encanta que hoy sea un día de Santa Cena, porque en medio de la mesa del Señor nosotros podemos no solo renovar nuestro pacto, no solo ser fortalecidos, sino que, mi amado, la Santa Cena produce una revelación profunda del sufrimiento de Jesucristo para ti. La mesa del Señor, así como cuando un hombre se acercó a la mesa del rey David y que no se veía su debilidad, que no se veía que él no podía caminar, así el Señor te trae a ti en medio del sufrimiento para mostrarte que solo su pan, solo su vino y solo su bendición puede llevarte a un nivel diferente. Así que, mi amado, por un momento quiero pedirte que te pongas en pie y cierres tus ojos y veas el sufrimiento. Cierra tus ojos. ¿Qué es lo que te ha estado haciendo sufrir? Hoy, Espíritu Santo, venimos delante de ti en este tiempo de mesa del Señor. En este tiempo, Señor, donde tú nos das pan, vino y bendición. Y queremos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, recibir nuevas fuerzas, recibir más de tu gracia, más de tu amor y de tu perdón. Pero principalmente, entregarte a ti el sufrimiento. Señor, en la cruz del Calvario, entregaste todo por mí. Todo lo que perdió Adán, la imagen misma del Dios verdadero que él perdió, tú la ganaste en la cruz para conmigo. Y sé que el sufrimiento, Señor, no era parte de lo que yo heredaba en bendición. Pero todas las cosas han venido, Señor, a surgir en bendición. Yo vengo a la mesa del Señor, no solo a tomar, sino a ofrecer. Y te ofrezco, Señor, los tiempos de desierto, los tiempos de prueba, los tiempos, Señor, que he estado en el horno de fuego, Señor, sin entender nada. Pero ya no pretendo entender. Pretendo, Señor, aferrarme a ti. Y hoy, Padre, renovamos nuestro voto, renovamos nuestro pacto contigo, declarando que Jesús viene pronto. Y hoy, Señor, te rogamos, lávanos en la sangre del Cordero. Lávanos en la sangre del Cordero. Lávanos más y más, Señor. Señor, aún yo vengo a soltar a aquellos que me han herido. La herida profunda la suelto. El sufrimiento profundo lo entrego. Y te doy a ti lugar, Señor. Vamos a pasar por los elementos de Santa Cena. Pasa y toma los elementos. Hoy, Padre,
en el nombre de Jesús, dispuestos estamos, Señor, a permitir, Señor, que tú operes en nosotros, así como lo hiciste, Padre, cuando aquellos hombres volvían del desierto y ellos recibieron el vino, Señor, para continuar, para refrescar su vida. Hoy, Señor, nosotros salimos del desierto y algunos otros que están en el desierto hoy tomarán pan y vino, Señor. Hoy tomarán, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, aquello que necesitan. Hoy, Padre, toda la carga, todas las ansiedades, las venimos a depositar en tus manos. Espíritu Santo, te adoramos, Señor. Y estamos aquí presentes porque tú nos invitas a tu mesa. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos haciendo un recordatorio, Señor, de que hace más de 2000 años, Señor, fuiste traspasado en la cruz del Calvario y tú declaraste a tus apóstoles, a tus discípulos: tomad y comed de mí. Y hoy, Padre, te presentamos los elementos de Santa Cena. Te presentamos el pan, te presentamos el vino. Y hoy, Señor, venimos haciendo memoria de tu victoria. Levanta los elementos de Santa Cena, mi amado. Levántalos al Señor. Señor, hoy recibimos, Señor, de ti, Señor, la fortaleza que necesitamos, el vigor que buscamos. Renovamos esa fe, Señor, en ti. Y hoy, Padre bueno y eterno, estando seguros y persuadidos de que fuera de ti nada podemos hacer, hoy queremos participar de tu mesa. Y hoy observa un momento la obra de la cruz, la obra que te libertó. Porque Jesús no solo fue traspasado, sino que Él resucitó. Aleluya. Y hoy, Padre, venimos a tomar los elementos, Señor. Y hoy, Padre, venimos a comer el pan en memoria de que tu carne fue traspasada. Comamos el pan en el nombre de Jesús. Comemos el pan, Señor. Es tu pan, Señor, el que trae vigor a nuestra vida, el que renueva nuestro espíritu. Es tu pan, Señor, el cual declara tu palabra, Señor, que es tu cuerpo, Señor. Y por las llagas en tu cuerpo fuimos nosotros curados, Señor. Y hoy, Padre, al tomar el pan, Señor, venimos echando mano de todo tipo de milagros, Señor. Señor, es desatada sanidad en esta mañana, Señor, sobre cada parte del cuerpo, Señor. Es tu presencia perfecta sobre nosotros y es desatada esa sanidad, Señor. En la columna vertebral, en el cerebro, en el cerebelo, Señor. En cualquier órgano del cuerpo, hoy, Padre, recibimos sanidad. Recibimos sanidad, Señor. Recibimos sanidad, Señor. Toda especie de mal, toda debilidad de nuestro cuerpo, Señor, es puesta, Señor, bajo la obra perfecta de la cruz. Recibimos sanidad. Y hoy, Padre, venimos a ser partícipes de la copa, de un mejor pacto. Y hoy, Padre, tomamos la copa en memoria de Cristo,
bebe la copa. Hasta los asientos, Señor, sabiendo que no beberemos la copa de la ira. Señor, gracias, porque hoy, Señor, somos renovados. Nuestro pacto es contigo. Nuestra vida está anclada en ti, Señor. Nuestro corazón te pertenece, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, Señor, nos abandonamos solo en ti. Cierra tus ojos, no te distraigas. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, aquel que está caminando en cansancio y tropiezo, hoy es desatadas nuevas fuerzas, Señor, porque tú le das vigor, Señor. Tú le das fuerza al que ninguna tiene, Señor. Y hoy recibimos todo tu bien, Señor. Hoy recibimos toda tu obra, toda tu gracia, toda tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor amado. Gracias, Señor. Amén. Vamos a darle palmas a Cristo.